Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, alegrías que terminan en congoja. ¿Cuántas veces algo que comienza bien termina en todo lo opuesto, en algo que nos produce tristeza, angustia, depresión? Pues es lo que vamos a auscultar en el programa de hoy, amigos, como para poder aplicar no solo correctivos, pero de repente ciertas acciones de precaución para no ser de los que viven esta triste situación, que viven alegrías que terminan en congoja. En el libro de los Proverbios en la Biblia se lee lo siguiente, capítulo 14 y versículo 13. Aún en la risa, el burlador tendrá dolor en el corazón, y el término de aquella alegría es congoja. Pero noten, amigos, que la persona que suele terminar su alegría en congoja, aquí se le está describiendo como un burlador. Hace algunos días en una red social leí a alguien que una persona escribió refiriéndose a sí misma y dijo lo siguiente, escribió lo siguiente: yo soy un hombre, dijo, yo soy una persona que baila con la vida, dijo. Aquello me pareció demasiado arriesgado como afirmación, porque no hay nadie que pueda tomar la vida de manera tan ligera como para decir que baila con la vida. ¿Qué es lo que quiere decir esa expresión? Yo soy alguien que baila con la vida. Lo que quiere decir es que como la vida me trate, yo igual termino bailando con la situación. Eso es muy aventurado, realmente. Incluso me da la impresión que es una declaración falta del temor de Dios, porque eso indica una actitud que pudiéramos decir, una persona que es demasiado capaz, que nada la puede abatir, nada la va a entristecer, nada la va a echar por tierra, una persona totalmente autosuficiente. Eso es básicamente incluso desconocimiento de la naturaleza humana, porque somos frágiles criaturas. Nadie debiera ponerse a decir que baila con la vida. Sinceramente, es una triste expresión. Pues aquí se habla de la persona que se ríe, pero que va a tener dolor en su corazón al final, porque el término de su alegría será congoja. Pero este es un burlador. Este es uno que piensa que baila con la vida. Y la vida le va a demostrar que no hay favoritos en principio cuando se trata de adversidad, y en segundo término, no hay nadie que esté blindado como para poder responder como se debe. ¿Quieren un caso clásico en la Biblia? Job, un hombre bueno, que de manera, no porque él lo provocó, vivió adversidades enormes. Así es. Pues a partir de este comentario y lectura bíblica, hablemos de cuáles alegrías terminan en congoja. ¿Cuáles alegrías son esos? En primer lugar, la alegría de la burla de los demás. Si tú te atreves a burlarte de la tragedia ajena, del despido laboral ajeno, de la bancarrota financiera ajena, del divorcio ajeno, de que el hijo de fulano de tal fracasó académicamente en sus estudios, si tú te atreves a burlarte de los fracasos y penurias ajenas, déjame decirte, te estás inscribiendo en el libro de la vida para recibir algo semejante.
entonces tu alegría, que estás viendo a otros fracasar desde el balcón de tu supuesto éxito y bienestar, allí, en ese balcón, te va a alcanzar la adversidad. Es allí donde esa alegría terminará en congoja. Nosotros, amigos, debemos de ver las penurias, fracasos, dolores ajenos con bastante respeto y solemnidad. Mire, los amigos de Job terminaron haciendo el ridículo. Llegan y en una actitud solemne están varios días sentados al lado de Job sin proferir palabras, solo en una solidaridad sin palabras, sin argumentos, sin interpretaciones, sin diagnósticos, sin sentencias, nada. Simplemente en silencio le hicieron compañía. Fue lo más sabio y sensato que pudieron hacer, porque cuando comenzaron a hablar, comenzaron a elaborar teorías de por qué Job pudiera estar así, y terminaron todos al unísono culpabilizándolo y diciéndole que por su maldad y su pecado y su retorcido corazón es que Dios le había enviado todas esas penalidades. Saben, no somos nosotros quien como para juzgar por qué razón la gente sufre, como de igual manera ni siquiera podemos explicar cuándo el sufrimiento nos alcance a nosotros. Entonces, esta es una alegría que termina en congoja, la alegría de la burla de los demás, o hacia o para con los demás. Otra alegría que termina en congoja es la alegría por el mal ajeno. Es que una cosa es la burla, hacer burla es hacer chiste. Y lo otro es ya una alegría también franca por las cosas malas que pasan, las cosas malas que le pasan a la gente. La vida tiene mucho de misteriosa, ¿no? Es decir, no todo lo podemos explicar, no todo lo podemos entender. El mismo libro de Job, amigos, que acabo de mencionar, es un libro cuya esencia tiene que ver con la integridad de un ser humano que sufre injustamente. Porque el libro de Job no es un libro acerca de las tribulaciones humanas, no. El libro de Job tiene que ver con la integridad. Desde que Satanás visita a Dios con el proyecto de hacerle daño a Job, el tema de la conversación es la integridad de Job. Dios exhibe a Job como una muestra de alguien con gran integridad. La esposa de Job, cuando le vienen las pruebas, le dice: ¿por qué no maldices a Dios? Renuncia a tu integridad y muérete. Entonces el gran tema en el libro de Job tiene que ver con la integridad. Y es un misterio porque una persona, ¿por qué sufren los justos? Yo mismo escribí un libro hace años acerca de esto, el misterio del dolor humano, ¿por qué sufren los justos? Entonces, el que alguien sufra no le convierte en alguien malo y que sufre por su maldad. ¿Cuánta gente mala está ahí y aparentemente no han sido alcanzados todavía por la adversidad y las tribulaciones en resultado directo a su maldad? No, hay mucho de misterio en la vida, por tanto no debemos de alegrarnos por el mal ajeno, no debemos burlarnos de ninguna persona cuando esté viviendo situaciones de adversidad, porque ¿qué haya de fondo? Eso solo Dios lo puede explicar y no nos va a dar la explicación a nosotros necesariamente. En tercer lugar, otra alegría que termina en congoja es la alegría del gusto que da el pecado. El pecado es disfrutable en el acto mismo. Lo que no se disfruta son las consecuencias. Las consecuencias son para activar las alarmas de todo ser humano. Pero el pecado como tal, el pecado es disfrutable. Esa es una alegría momentánea, amigos, que sus consecuencias puede ser que duren largos años o por el resto de la vida de una persona. ¿Por qué? Por lo que ya Pablo explicó, que la paga del pecado es muerte. Pero el pecado, cuando te está atrayendo, te atrae hacia algo disfrutable en tu carne, en tu humanidad,
Y cuando lo estás ejecutando o practicando, el pecado es disfrutable. Pero no hay ningún disfrute que valga la pena un precio tan alto. La paga del pecado es la muerte, muerte en todos los sentidos. El pecado puede llevar a la muerte un matrimonio, el pecado puede llevar a la muerte la salud, buena salud de una persona, el pecado puede provocar un accidente de muerte, el pecado puede acabar con las economías de una persona, el pecado puede arruinar el buen futuro exitoso de alguien. No, la paga del pecado es muerte en todas las maneras en que pudiéramos imaginar esto. Esa es una alegría, amigos, que termina en congoja. En 50 años de ministerio pastoral, cómo he visto gente terminar revolcándose en el vómito que vino después de su pecado. Nunca el pecado te va a dejar alegre, nunca el pecado te va a dejar feliz. Como suele decir la gente allá afuera en la calle, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces esa es una alegría que termina en congoja. Y número 4, otra alegría que termina en congoja es la alegría del bienestar a costa del malestar o del dolor ajeno. Hay personas que triunfaron literalmente subiéndose sobre las espaldas de otro o pisoteando a otra persona. Es un éxito mal habido, mal conseguido. Es un éxito que a veces se logra como malinformando a otras personas, por ejemplo, en un centro de trabajo, malinformar a un compañero de trabajo que era un buen candidato para una promoción, todo para ocupar el lugar de esa persona. Y eso se ve en todo lugar. En esto no hay culturas, no hay idiomas, no hay diferencias geográficas. Es básicamente el ser humano que donde lo pongas, el ser humano va a tener la tentación de buscar un éxito a expensas de dañar a otras personas. Y esa es una alegría que tiene una sentencia. Un día esa persona pagará su mala acción, por lo que ya la Biblia nos ha enseñado que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, y que nadie debiera engañarse con esto, porque tampoco a Dios podemos pretender engañarle. Entonces ahí está, son alegrías que terminan en congoja. Lo dice el libro de Proverbios que leímos inicialmente, Proverbios capítulo 14, versículo 13. Aún en la risa, el burlador tendrá dolor en el corazón. Vas a estar riéndote y va a caer la tribulación sobre ti. Y el término de esa alegría, de ese a quien se le califica como un burlador, el término de esa alegría será congoja. Aquí hay una sentencia ya. Esto no es negociable. No podemos constituirnos en burladores de otras personas, de sus dolores, de sus fracasos, aunque tengamos esa sensación, esa opinión de que lo merece, de que sus malas acciones, sus malos procederes le llevaron a sufrir. Aún teniendo esa percepción, no podemos nosotros ni siquiera levantar la voz al respecto, mucho menos ser un burlador. Pues esto nos ha llevado a elaborar a lo largo del programa la pregunta: ¿cuáles alegrías terminan en congoja? Y hemos hecho esta corta lista. La alegría de la burla de los demás, es decir, la burla que tú haces de las condiciones ajenas. El segundo término, una alegría que termina en congoja, es la alegría por el mal ajeno, las pérdidas, los fracasos, las rupturas, la ruina ajena en cualquier aspecto. O sea, no te puedes alegrar, no debes alegrarte en eso, porque terminará en tu propia congoja. En tercer lugar, otra alegría que termina en congoja es la alegría del gusto por el pecado, el deleite por el pecado, el disfrute por el pecado, terminará en congoja, en dolor, en lágrimas.
Y número 4, otra alegría que termina en congoja es la alegría del bienestar, un bienestar conseguido a costa de dañar, de afectar a otras personas a nuestro alrededor. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Alegrías que terminan en congoja. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.